Hola amigos, ¿cómo estáis? Mal tienen que estar las cosas, para que Donald Trump, ante la sorpresa general de sus colaboradores, anuncie sus deseos de reunirse con Putin. Seguramente todos nos preguntamos: ¿para qué? Ya que el imperio no tiene, en su catálogo de conducta, nada parecido a hacer concesiones a sus súbditos, que es lo que en la mentalidad imperialista monoparental son los restantes componentes de la familia del mundo mundial. Ya lo digo, muy mal tienen que estar las cosas, así que vamos a conocer el comunicado de Donald Trump versus Casa Blanca, y luego analizaremos cómo en un comunicado tan corto, se pueden acumular tanto desatino e incongruencias, ya que se puede analizar perfectamente de cómo en Estados Unidos nadie ve más allá de su propia nariz. Su mentalidad no les permite repasar la historia, saber de la filosofía de sus interlocutores, ni por supuesto conocer el significado de la frase. Respeto mutuo para el conglomerado ideológico en su vertiente de organización social. Pero tranquilos que ahora con Internet los americanos empezarán a conocer el verdadero mundo, el que solo conocían a través de falsimedia, y es posible que esta cumbre, si se da este encuentro, ya la puedan conocer entre otros. Bajo el prisma de China, a la que le acaban de declarar una guerra comercial brutal, como digo, el prisma mediático chino acaba de nacer, y se llama La Voz de China. Esperemos que no les rompa los tímpanos a los súbditos del imperio. Efectivamente, las autoridades chinas han anunciado la creación de un nuevo gigante mediático, que será también una de las plataformas de propaganda más grandes del mundo. Los planes fueron revelados en un documento del Partido Comunista publicado por la agencia estatal de noticias Xinhua el miércoles, después de que fuera aprobado por el Parlamento del país. La Voz de China, como se conocerá internacionalmente, se formará mediante la fusión de 3 redes nacionales dirigidas por el Estado: Televisión Central de China, Radio Internacional de China y Radio Nacional de China. Las principales responsabilidades de la nueva plataforma pasarán por propagar las teorías, directrices y políticas del Partido Comunista, y contar buenas historias de China, entre otras. La Voz de China empleará a más de 14.000 personas y estará bajo el control directo del Departamento Central de Propaganda del Partido Comunista Chino. Así que con esta premisa sepamos que dijo Donald Trump. En efecto, Trump felicitó a Putin por su victoria electoral y anuncia próxima reunión entre ambos. He hablado por teléfono con el presidente Putin, dijo. Y le he felicitado por su victoria electoral, afirmó Trump a los periodistas al comienzo de su reunión con el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, en la Casa Blanca. La llamada tuvo que ver también con el hecho de que probablemente nos reuniremos en un futuro no demasiado distante para que podamos hablar sobre las armas, sobre la carrera armamentística, añadió el mandatario. Trump recordó que una de las primeras declaraciones que hizo Putin tras su victoria electoral el domingo fue la de que estar en una carrera armamentística no es algo muy bueno. Esa carrera se está descontrolando, aseguró Trump, y subrayó: nunca permitiremos que nadie tenga nada cercano a lo que nosotros tenemos. También tenemos que hablar sobre Ucrania, Siria y Corea del Norte, así que creo que probablemente veré al presidente Putin en un futuro no muy lejano, agregó el presidente sin dar detalles de dónde se produciría esa reunión. En un comunicado posterior, la Casa Blanca aseguró que Trump y Putin hablaron sobre el estado de las relaciones bilaterales y decidieron continuar el diálogo sobre desafíos y prioridades mutuas de seguridad nacional. Trump enfatizó la importancia de desnuclearizar la península norcoreana, y ambos líderes confirmaron la necesidad de que Estados Unidos y Rusia continúen sus esfuerzos compartidos para una estabilidad estratégica, concluyó la Casa Blanca. Bueno, pues, a mí todo esto me suena tan hueco, que en este túnel del tiempo igual no se encuentra ni una mota de polvo, que palíe en algo la sensación de vacío que producen, por lo que creo que a todos nosotros nos convendría rascar un poco la historia más reciente para derrumbar cualquier atisbo de esperanza de que el imperio quiera que cambie algo en su posición en el mundo, ni en las nuevas formas de gobierno que el planeta necesita para afrontar un siglo con los retos que este 21 nos va a regalar. Para ello podemos empezar por cualquiera de ellas sin priorizar ninguna, ya que todas tienen suma importancia y trascendencia. Pero sí me gustaría que, sin retrotraernos a los acuerdos de Yalta, también llamados Conferencia de Yalta,
que fue la reunión que mantuvieron antes de terminar la Segunda Guerra Mundial, del 4 al 11 de febrero de 1945, Joseph Stalin, Winston Churchill, y Franklin Delano Roosevelt, como jefes de gobierno de la Unión Soviética, del Reino Unido y de Estados Unidos, respectivamente. Suele considerarse como el comienzo de la Guerra Fría. Hasta la cumbre de Reykjavik, una cumbre entre el presidente de Estados Unidos Ronald Reagan y el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética Mikhail Gorbachev, que se celebró en la casa de Ofoy, en Reykjavik, la capital de Islandia, el 11 y 12 de octubre de 1986. Las conversaciones fracasaron en el último minuto, pero el progreso logrado se materializó finalmente en 1987 en el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Lo que podríamos considerar ilusamente como el fin de la Guerra Fría. Si no fuese porque hubo una parte no escrita plasmada en 1990 en una prolongación de esa negociación, o lo que es lo mismo un pacto de caballeros por el cual la OTAN se comprometía a no expandirse hacia las fronteras rusas. Y miren ustedes en qué quedó en poco tiempo, en papel mojado, sí, en papel, porque aunque Occidente lo niegue existen transcripciones que muchos historiadores avalan. De acuerdo con las transcripciones de las reuniones de Moscú del 9 de febrero, el entonces secretario de Estado, James Baker, sugirió que a cambio de la cooperación en Alemania, Estados Unidos podría dar garantías férreas de que la OTAN no se expandiría ni una pulgada hacia el este. Menos de una semana más tarde, el presidente soviético, Mikhail Gorbachev, aceptó iniciar las conversaciones de reunificación. ¿Cómo le pagaron? Pues solamente un par de meses después la OTAN empezó a repartir invitaciones de ingreso en la fiesta atlántica, a Polonia, Hungría, República Checa, y los países bálticos. ¿Donald Trump habrá leído algo de esto? Sabrá Donald Trump que por esas fechas su posible interlocutor Vladimir Putin ya era un gerifalte en los servicios secretos rusos y conoce la mentalidad occidental mejor que nosotros mismos. Lo digo porque si cree que Putin es Mikhail Gorbachev, está apañado, aunque yo me temo que en cualquier asunto escabroso que traten, a la hora de afrontar el diálogo, a Trump le aflorará el tic imperialista, y todo se irá al traste. Pero analicemos detenidamente. Dice Donald Trump. La carrera armamentística se está descontrolando, y subrayó, nunca permitiremos que nadie tenga nada cercano a lo que nosotros tenemos. Yo me imagino que el nosotros se referirá a Rusia, en una especie de brindarle a Putin el honor de estar sentado con Estados Unidos en la cúspide. Esto ya denotaría, primero, que se cree todavía el rey del mambo, segundo, que la capacidad analítica de un mandatario que quiere dialogar para mejorar la vida de los habitantes del planeta no puede mirar al mundo por encima del hombro, como este señor pretende mirar a China, Corea del Norte, Pakistán y a India, que son potencias nucleares, que tendrían que estar en esa cumbre en igualdad de condiciones. Segunda cuestión. Siguió diciendo Trump. También tenemos que hablar sobre Ucrania, Siria y Corea del Norte, así que creo que probablemente veré al presidente Putin en un futuro no muy lejano. Agregó el presidente sin dar detalles de dónde se produciría esa reunión. Entonces, ante semejante atrevimiento, voy a intentar ponerme en la piel de Putin y contestarle a Donald Trump, y le diría, señor Donald, ¿usted dónde estaba cuando Estados Unidos promovió el golpe de Estado en Ucrania delante de mis mismas narices, alterando el status quo en la zona? Declarándome la guerra tácitamente, pero de acuerdo, dialoguemos de Ucrania. Para comenzar, empiece por sacar todos los mercenarios y soldados de Estados Unidos y la OTAN que ustedes han metido en Ucrania y dejen de financiar el fascismo en la zona. Cuando esto ocurra, yo le garantizo que emprenderemos un diálogo fructífero sobre Ucrania. Sobre Siria, señor presidente, creo que tendré que decirle algo parecido. ¿Dónde estaba usted cuando Estados Unidos empezó la guerra en Siria para destruirla, como hizo con Libia? ¿O es que no se ha traído los deberes hechos a esta cumbre? Pues le diré algo parecido a lo de Ucrania. Saquen ustedes a sus mercenarios y a sus asesores militares de Siria. Dígale, a sus socios de la OTAN, incluida Turquía, que salgan de Siria cagando leches. Y ahí, señor presidente, nos encontraremos de nuevo en un diálogo productivo y bueno para todos para solucionar el problema. Y perdone que me alargue, señor presidente, pero lo de Corea del Norte tiene la misma solución. Saquen ustedes sus soldados de la península coreana, que a la vez están en mis fronteras tocándonos los genitales a los rusos,
Deje que las dos Coreas se arreglen y seguro que a partir de ahí la paz vendrá sola, porque mire usted señor Donald, nunca suroeste había fijado que en todas las movidas militares que hay en el planeta ahí están ustedes. Tercera cuestión. En un comunicado posterior, la Casa Blanca aseguró que Trump y Putin hablaron sobre el estado de las relaciones bilaterales y decidieron continuar el diálogo sobre desafíos y prioridades mutuas de seguridad nacional. Pues como se celebre la cumbre. También me imagino los términos de la conversación, cuando el presidente americano decida hincarle el diente a la tan cacareada y famosa seguridad nacional, que según nos dicen las películas de Hollywood, siempre es la pócima mágica para justificar represiones contra la población civil. Ya me imagino a Putin interpelando a Trump y decirle que esa famosa seguridad nacional estadounidense es una chorrada como un piano, que de lo que hay que hablar hoy en día es de la seguridad de todas las poblaciones del planeta que sufren guerras y exterminios por culpa precisamente de Estados Unidos. Y que mire usted qué casualidad señor presidente Trump, resulta que la seguridad nacional de Rusia, que aunque para usted no sea tan importante como para mí, tengo que decirle que hoy por hoy me tienen rodeado de bases militares amenazando a mi pueblo. Yo le tengo a usted por leído, y ya me imagino que estará al tanto de que en Rusia estamos rodeados. ¿Usted qué me recomienda para librarme de esa amenaza? O mejor dicho, señor presidente, ¿qué haría usted si a su país le rodearan bases militares de gente que se declaran enemigos de usted? Y por favor no escurra el bulto, dígame qué haría Estados Unidos en un caso así, para garantizar su seguridad nacional. ¿Que se ha quedado mudo? ¿Entonces a qué ha venido a esta cumbre? Señor Vladimir Putin, creo que usted no ha entendido nada de lo que yo quiero para Rusia. Le estoy ofreciendo la oportunidad de gobernar el mundo entre usted y yo. Usted retire sus fuerzas de Siria, deje de apoyar al presidente Assad, deje de apoyar a los rebeldes de Ucrania, devuelva Crimea a su legítimo dueño, Ucrania, rompa con el gobierno chino, mate de hambre a los coreanos del norte, y alguna cosilla más que no me han apuntado mis asesores, y verá usted, Rusia subirá como la espuma. Yo puedo hablar con la OTAN para que las bases se encarguen de proteger a Rusia, de algún loco que se le ocurra molestarles o atacarles, y si hace todo eso le prometo una visita oficial a Estados Unidos, y le enseñaría a hacer una muralla china para que no entre nadie en el país. Ya sabe eso de América para los americanos. Pues mira Vladimir, el resto del mundo también para los americanos, y te dejaría un trozo de Rusia para ti. Eso sí, hay que promover el desarme nuclear para que se desarme todo el mundo, menos Estados Unidos, por supuesto. ¿A qué te gusta? Si ya sabía yo que si hablaba en serio te iba a gustar. ¿Qué me dices? Amigos, aunque esta última parte os parezca una ironía, yo no estaría tan seguro, porque los países imperialistas solo hacen cumbres de estas y ofrecen diálogo, si se cumple todo lo que ellos piden. Si aceptas con educación ya te puedes dar por jodido, y si no aceptas también, porque ellos siempre juegan con la ventaja de que saben que nunca cumplirán lo pactado. Para ellos todos somos, Mikhail Gorbachev, si no tragas pues a sufrir guerras de todo tipo, militares, políticas, económicas, en fin. Que con tanta prepotencia con la que actúan, ni se imaginaban que se encontrarían con la horma de su zapato, y esta se llama Vladimir Putin. Que cuando salga de esa cumbre, si es que se celebra, me imagino que se tendrá que retirar una temporada a una dacha, para recuperarse del shock. Este vídeo se subió en El Espejo en 2018. Esto es todo amigos, reciban un saludo.